Detrás del logo tricolor que se convirtió en el símbolo del sueño americano, hay una historia de fracaso que casi acaba con todo antes de empezar. Hoy desentrañamos la travesía de Tommy Hilfiger, el visionario que desafió a los titanes de la moda sin tener un solo dólar en el bolsillo. Desde la humillación de la bancarrota y el desprecio de la élite de la moda, hasta enfrentar una de las leyendas urbanas más tóxicas y racistas que jamás haya golpeado a una marca. Adéntrate en una guerra de identidad donde la cultura callejera secuestró la visión de un hombre, obligándolo a navegar entre el purismo de la clase alta y la realidad de los barrios que lo hicieron rico, mientras luchaba contra mentiras globales diseñadas para destruir su legado. En este laberinto de egos desmedidos, prejuicios y caídas bursátiles suicidas, ¿cómo sobrevivió este hombre cuando su propia creación se volvió en su contra? Descubre las luces y sombras del hombre que vistió a una nación, perdió su rumbo y luchó para recuperar su propio nombre. Tommy Hilfiger nació en 1951 en Elmira, una ciudad industrial del norte del estado de Nueva York, como el segundo de 9 hijos de una familia irlandesa católica de clase trabajadora. En esa casa no había lujo ni ambiciones extraordinarias. Había horarios estrictos, responsabilidades repartidas y una lógica clara. Cada uno debía encontrar su lugar y cumplirlo. Su padre, Richard Hilfiger, trabajaba como relojero en una joyería local, un oficio que exigía precisión, paciencia y atención al detalle. Su madre, Virginia, era enfermera, acostumbrada a jornadas largas y a una disciplina silenciosa. Desde muy temprano, sin embargo, Tommy comenzó a sentir que algo no encajaba. En la escuela, mientras otros avanzaban con naturalidad, él se quedaba atrás. No entendía por qué leer le resultaba tan difícil, ni por qué las palabras parecían desordenarse en la página. Nadie habló entonces de dislexia. Lo que quedó fue una interpretación más cruel y mucho más duradera: la idea de que era uno de los tontos. Esa percepción no se expresó en grandes dramas, pero se instaló como una presión silenciosa que lo acompañaría durante años, moldeando su forma de ver el mundo y, sobre todo, de verse a sí mismo. En la adolescencia, su cuerpo parecía reforzar esa sensación de desventaja. En la preparatoria era tan pequeño que para alcanzar el peso mínimo requerido por el equipo de fútbol americano, escondía pesas de 15 libras en los bolsillos antes de subirse a la balanza. Esa necesidad de compensar, de corregir una supuesta carencia, se convertiría en un patrón recurrente. Mientras el aula seguía siendo un espacio hostil, el trabajo empezó a ofrecerle algo distinto: control. Durante la secundaria trabajó en una gasolinera y más tarde en Cape Cod, acumulando pequeños ahorros que, sin que él lo supiera todavía, se transformarían en la base de su primer intento serio por construir algo propio. A finales de los años 60, Tommy tomó una decisión que parecía coherente con todo lo anterior: abandonar la universidad. No había encontrado allí ni dirección ni validación, y la promesa abstracta de un título no lograba competir con la urgencia de hacer algo tangible. En 1969, con apenas $150, prácticamente todos sus ahorros, condujo hasta Nueva York y compró un lote de jeans acampanados, una prenda que comenzaba a ganar fuerza entre los jóvenes influenciados por la música, la contracultura y una nueva idea de identidad. No fue una intuición sofisticada, fue una observación básica. Había un lenguaje en la calle que no pasaba por las aulas. De regreso en Elmira, comenzó a vender esos jeans directamente desde el maletero de su Volkswagen Beetle. No había tienda, ni marca, ni estrategia formal. Había movimiento, conversación y una conexión directa con clientes que se reconocían en lo que él ofrecía. Ese intercambio le devolvió algo que la escuela nunca le había dado: una sensación de competencia. No intelectual, sino práctica. En 1971, ese impulso tomó forma física con la apertura de People's Place. La tienda no era solo un comercio de ropa, era un espacio cultural. Vendía prendas personalizadas, velas, incienso, y al mismo tiempo funcionaba como peluquería,
tienda de discos y sala de conciertos improvisada en el sótano. People's Place no respondía a un plan de negocios tradicional, sino a una intuición más amplia, la idea de que la moda no podía separarse de la música, del ambiente, ni del estado de ánimo de una generación. Durante un tiempo esa intuición funcionó. La tienda se convirtió en un punto de referencia local y Tommy, todavía muy joven, empezó a verse a sí mismo como alguien capaz de crear tendencia. Pero el crecimiento llegó sin estructura. No había control financiero riguroso, ni previsión, ni comprensión real de los costos que se acumulaban detrás de la escena. La creatividad avanzaba más rápido que la gestión. A mediados de la década, mientras el negocio se expandía de forma desordenada, Tommy se enamoró de Susie Carona, una empleada de una de sus tiendas. La relación le ofrecía estabilidad emocional en un momento en que la presión económica comenzaba a intensificarse, aunque él todavía no lo reconociera del todo. Antes de continuar, queremos pedirte un pequeño favor. Solo el 2% de quienes ven nuestros videos están suscritos al canal. Nuestra meta es subir ese número al 10%. ¿Podrías apoyarnos con tu suscripción? Es gratis y nos ayuda a mejorar la calidad del contenido y llegar a más personas que aman estas historias tanto como tú. En 1977, cuando Tommy tenía apenas 26 años, People's Place colapsó. La bancarrota no fue un accidente puntual, sino el resultado directo de decisiones tomadas sin preparación suficiente. El mismo impulso que había permitido crear algo atractivo había impedido sostenerlo. El golpe fue total, financiero, profesional y psicológico. Para alguien que ya cargaba con la sensación de no ser lo suficientemente capaz, el fracaso parecía confirmar todas las dudas previas. Poco después de la quiebra, Tommy se casó con Susie. No fue un gesto de huida, sino de reagrupamiento. En lugar de negar lo ocurrido, tomó una decisión menos visible pero más significativa: inscribirse en clases de negocios para entender qué había salido mal. Por primera vez, aceptaba que la intuición no bastaba y que había un lenguaje que necesitaba aprender si quería sobrevivir en ese mundo: las finanzas y la organización. A finales de los años 70, Tommy y Susie se mudaron a Manhattan. Allí fueron contratados como equipo de diseño por Jordache, una de las marcas de jeans dominantes en ese momento, pero la experiencia duró apenas un año. Fueron despedidos, una señal temprana de que el talento creativo, sin alineación política ni jerárquica, tenía límites claros dentro de las grandes estructuras. Aún así, Tommy no se retiró. Consiguió trabajo en Calvin Klein, esta vez observando desde dentro cómo funcionaba una marca que sí entendía el equilibrio entre diseño, narrativa y poder corporativo. Fue en ese entorno donde conoció a Mohan Murjani, un empresario con la capacidad financiera y la ambición necesarias para pensar en algo más grande. La propuesta de lanzar una marca juntos todavía pertenecía al futuro, pero la semilla ya estaba plantada. Para entonces, la herida original seguía abierta, aunque transformada. Ya no se trataba solo de sentirse menos inteligente. Se trataba de demostrar que podía aprender, corregir y volver a intentar. El primer imperio había caído, pero no por falta de visión. Había caído por falta de estructura, y esa distinción, aparentemente técnica, sería la clave de todo lo que vendría después. A mediados de los años 80, Tommy Hilfiger ya no era el joven que improvisaba desde el maletero de un coche, ni el comerciante que había visto derrumbarse su primer sueño antes de cumplir los 30. Esta vez, si iba a apostar, no lo haría desde la intuición pura, sino desde una alianza estratégica. Esa alianza llegó en 1985, cuando Mohan Murjani decidió respaldar el lanzamiento oficial de la marca Tommy Hilfiger. La propuesta creativa parecía sencilla en la superficie: ropa masculina basada en clásicos estadounidenses, camisas Oxford, polos,
blazers, reinterpretados con proporciones más grandes y detalles contemporáneos. El lanzamiento no fue tímido. En lugar de introducir la marca de manera gradual, Hilfiger optó por una provocación directa. Ese mismo año, apareció un enorme cartel publicitario en Times Square que comparaba su nombre con el de Calvin Klein, Perry Ellis y Ralph Lauren, utilizando un diseño inspirado en el juego del ahorcado. No era una declaración de humildad, sino un desafío frontal. El mensaje implícito era claro. Él se consideraba parte de esa conversación, aunque aún no tuviera el historial que lo respaldara. La reacción fue inmediata y polarizada. Para algunos, el gesto rozaba la arrogancia. Para otros, era la audacia de alguien que entendía que, en la moda, la visibilidad podía ser tan decisiva como el producto. La controversia no tardó en trasladarse del espacio público al personal. La campaña provocó un enfrentamiento directo con Calvin Klein, que terminó en una acalorada discusión en un restaurante de Nueva York, entre el diseñador y George Lois, el publicista detrás del anuncio. A pesar de la tensión inicial, la marca comenzó a consolidarse. En 1986 se abrieron las primeras tiendas propias, una en Columbus Avenue, en Nueva York, y otra en Rodeo Drive, en Beverly Hills. La elección de ubicaciones no era casual. Representaban dos polos simbólicos del mercado estadounidense, la capital cultural y la vitrina del lujo aspiracional. Un año después, la expansión cruzó las fronteras nacionales hacia Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, señal de que el proyecto ya no se concebía como un experimento local, sino como una plataforma global en construcción. Sin embargo, el crecimiento acelerado volvió a traer tensiones. En 1989, Noble Enterprises, encabezada por Silas Chow y Lawrence Stroll, adquirió la mayoría de la empresa, poniendo fin al acuerdo de licencia con Mohan Murjani. La entrada de capital permitió escalar la marca, pero también fijó un nuevo equilibrio de poder. Con el paso de los años, esa participación se convertiría en una fortuna de miles de millones, dejando claro que el verdadero valor de la empresa aún estaba muy lejos de haberse revelado. Pero en ese momento, el capital llegaba acompañado de expectativas, supervisión y decisiones que ya no dependían exclusivamente de su criterio creativo. Consciente de esas limitaciones, a comienzos de los años 90 tomó una decisión estratégica que reflejaba una madurez distinta. Suspendió la línea femenina para concentrar los recursos en fortalecer la ropa masculina, el núcleo original de la marca. No se trataba de retroceder, sino de consolidar una identidad antes de diversificarse. Esa misma lógica lo llevó a explorar territorios inesperados para una firma de moda. En 1991, se convirtió en uno de los primeros diseñadores en patrocinar un equipo de Fórmula 1, Team Lotus, creando uniformes a medida para pilotos como Mika Häkkinen y Johnny Herbert. La maniobra no buscaba solo visibilidad deportiva, apuntaba a asociar la marca con velocidad, tecnología y un tipo de masculinidad moderna que trascendía la pasarela. En 1992, la compañía cruzó un umbral que pocos proyectos creativos logran alcanzar. La marca salió a bolsa con una oferta pública inicial fijada en $15 por acción, abriendo por primera vez su estructura financiera al escrutinio del mercado. En las semanas siguientes, el valor de las acciones ascendió hasta $26, una revalorización cercana al 75% en menos de 2 meses. El mercado parecía validar lo que antes había sido una apuesta arriesgada. Ese mismo año, la distribución se expandió a Japón, un mercado exigente y simbólicamente importante para cualquier marca global. Pero el punto de inflexión cultural llegó en 1993, de una forma que nadie había planeado. ¿Llegaste a usar ropa de la marca Tommy? Compártenos tu experiencia en los comentarios. El rapero Grand Puba, del grupo Brand Nubian, mencionó a Tommy Hilfiger en una canción incluida en el álbum What's the 411 de Mary J. Blige. No fue una colaboración pagada ni una campaña diseñada en una sala de juntas.
Fue una adopción orgánica desde el hip hop, un entorno que tradicionalmente había sido ignorado o malinterpretado por la moda preppy. A partir de ese momento, la marca comenzó a circular en espacios donde no había sido invitada formalmente, pero donde encontró una resonancia inesperada. Ese mismo año, Hilfiger firmó un acuerdo de licencia con Estée Lauder Companies y amplió su oferta a accesorios, cinturones, pequeños artículos de cuero y ropa infantil masculina. La expansión parecía imparable. En 1994, tras 4 temporadas, finalizó el patrocinio con Team Lotus, cerrando un ciclo que había cumplido su función simbólica. Ese año también marcó un momento icónico cuando Snoop Dogg apareció en Saturday Night Live usando un polo rugby de la marca. Al día siguiente, las tiendas de Nueva York agotaron existencias. El fenómeno confirmó algo que Hilfiger había intuido desde People's Place. La moda se movía al ritmo de la cultura, no al de los calendarios tradicionales. A mediados de la década, la conexión con el hip hop se profundizó. Artistas como Puff Daddy Coolio desfilaron en sus pasarelas, mientras grupos como TLC y Destiny's Child vestían la marca en eventos de gran visibilidad. Pero el crecimiento no estuvo exento de fragilidad. En 1996 comenzó a circular en Internet un falso rumor que lo acusaba de haber hecho comentarios racistas en un supuesto programa de Oprah Winfrey. La marca, que había aprendido a dominar los símbolos culturales, ahora debía enfrentarse a la velocidad de la desinformación. Hilfiger reaccionó como lo había hecho siempre ante las amenazas, con acción directa. Contrató agentes del FBI y detectives privados para rastrear el origen de la historia hasta un campus universitario, pero la investigación no logró identificar a un responsable concreto. Ese mismo año, en un gesto que parecía desafiar cualquier señal de fragilidad, la compañía lanzó oficialmente su línea femenina, debutando en la Semana de la Moda de Londres. En 1997, la incorporación de Aaliyah como portavoz de la marca reforzó esa apuesta. Su imagen ayudó a dar forma a una feminidad contemporánea que conectaba con la música, la calle y una nueva generación de consumidoras. El mismo año, Hilfiger introdujo las zapatillas Tommy Jeans Fly, anticipándose a la convergencia entre moda y calzado deportivo que otros tardarían años en abrazar. La expansión física acompañó esa narrativa de crecimiento. En 1997, abrió una tienda insignia en North Rodeo Drive, consolidando su presencia en uno de los escaparates más visibles del lujo estadounidense. Paralelamente, la marca se integró aún más en la cultura popular a través del patrocinio de grandes giras musicales, desde Sheryl Crow hasta Britney Spears y Lenny Kravitz. La ropa ya no solo se vendía, se vivía en escenarios, videoclips y estadios. En 1998, Hilfiger cruzó otra frontera simbólica al convertirse en la primera marca no automotriz en patrocinar al equipo Ferrari de Fórmula 1. Michael Schumacher y Eddie Irvine firmaron acuerdos individuales, y la asociación reforzó una imagen de rendimiento y prestigio que trascendía la moda. Ese año fue recompensado con reconocimientos institucionales como el Premio al Diseñador del Año de Parsons y el título de Hombre del Año de GQ. Hacia finales de la década, la empresa entró en el comercio electrónico con el lanzamiento de Tommy.com, una señal temprana de adaptación a un consumo que empezaba a migrar al espacio digital. En 1999, abrió una tienda insignia de 5 pisos en New Bond Street, Londres, que reunía todas las líneas bajo un mismo techo. Desde fuera, la marca parecía omnipresente. Desde dentro, la presión se acumulaba. Hilfiger y su esposa Susie, con quienes había tenido 4 hijos, convivían con una agenda que no dejaba espacio para la pausa. En el año 2000, tras 2 décadas de matrimonio, se divorciaron. La separación personal coincidió con un punto de inflexión empresarial. Ese mismo año, la compañía resolvió una demanda colectiva relacionada con el trato a unos 50,000 trabajadores de la confección en fábricas de Saipan.
Aunque el acuerdo cerró el caso legal, dejó expuesta la distancia entre la imagen aspiracional de la marca y las realidades de su cadena de suministro. Al mismo tiempo, varias tiendas emblemáticas en Londres y Beverly Hills fueron cerradas como parte de una reestructuración urgente. La empresa advirtió que sus beneficios caerían entre un 30 y un 40%, y el mercado reaccionó de inmediato, con una fuerte caída del valor de las acciones. El éxito acumulado de Tommy Hilfiger empezaba a mostrar su fragilidad. Entre 2000 y 2009, las ventas en Estados Unidos descendieron de $1.900 millones a unos 700 millones, mientras que Europa se convertía en el principal motor de crecimiento, alcanzando 1.130 millones. En 2001, Hilfiger recompró la licencia europea por $200 millones en efectivo, una maniobra arriesgada que buscaba recuperar coherencia estratégica. Ese mismo año inauguró la primera tienda insignia en Soho, Nueva York, y apareció brevemente en la película Zoolander, un guiño irónico a su propia condición de ícono pop, en un momento en que la marca empezaba a perder relevancia entre los consumidores más jóvenes. A comienzos de la década, algunas líneas registraron caídas de ventas de hasta el 75%. La coolness que había impulsado su ascenso ya no era automática. En 2003, Hilfiger dejó la presidencia ejecutiva y asumió un rol más simbólico como presidente honorario y diseñador principal. David Dyer tomó el mando como CEO, señal de que el fundador aceptaba, una vez más, ceder control para intentar estabilizar la estructura. Ese mismo año, su vida personal se vio sacudida por la situación de su hija Ali, cuya participación en el programa Rich Girls de MTV contrastaba con una enfermedad de Lyme no diagnosticada que había sufrido desde niña. La gravedad de su estado, que incluyó una hospitalización psiquiátrica antes de obtener un diagnóstico adecuado, expuso una vulnerabilidad familiar que el brillo público había ocultado. Para Hilfiger, fue un recordatorio doloroso de que el éxito no protegía de las fracturas íntimas. Mientras tanto, la marca continuaba explorando nuevas narrativas. En 2004, David Bowie e Iman protagonizaron una campaña icónica, y en 2005 Beyoncé y Enrique Iglesias se convirtieron en los rostros de las fragancias True Star para mujer y hombre, respectivamente. Ese año, Hilfiger celebró el 20º aniversario de la marca en la Semana de la Moda de Nueva York, con un desfile cargado de celebridades y una actuación de Black Eyed Peas, una puesta en escena que evocaba el esplendor de años anteriores. También encontró un nuevo interés en la vela competitiva, patrocinando equipos y competiciones como la Volvo Extreme 40 Sailing Series. En 2006, la empresa fue retirada de bolsa en una operación de $1.600 millones liderada por Apax Partners, un fondo europeo conocido por comprar marcas consolidadas para reorganizarlas lejos de la presión constante de los mercados financieros. Los accionistas recibieron $16.80 por acción, cerrando una etapa que había comenzado con la salida a bolsa de 1992. Ese mismo periodo dejó en evidencia dos realidades que avanzaban al mismo tiempo. Mientras Hilfiger recibía premios y reconocimientos por su trayectoria y su impacto en la moda estadounidense, la empresa volvía a aparecer en informes críticos sobre su cadena de producción. Seguían presentes las referencias a la demanda colectiva resuelta en el año 2000, relacionada con más de 50.000 trabajadores en fábricas de Saipán, en las Islas Marianas del Norte, donde se producía ropa etiquetada como Made in USA, bajo normas laborales distintas a las del territorio continental. En 2008, la marca fue incluida por el International Labor Rights Forum en su Sweatshop Hall of Shame, una lista que señalaba a grandes compañías por no garantizar condiciones laborales adecuadas en sus fábricas proveedoras. Aunque la empresa defendió sus controles internos, el daño a la imagen ya estaba hecho.
En 2007, Hilfiger apareció finalmente en The Oprah Winfrey Show para desmentir públicamente el rumor racista que lo había perseguido durante más de 10 años. La aclaración fue clara y directa, pero llegó tarde. La historia ya se había instalado en la opinión pública y resultó difícil de borrar. En 2008, Hilfiger se casó con Dee Oklepo, diseñadora y empresaria de moda, exmodelo y madre de 2 hijos, con experiencia previa en el mundo del lujo europeo. No llegaba como una figura ajena al negocio, sino como alguien que entendía la exposición pública, la disciplina creativa y las exigencias de una industria que rara vez concede tregua. Ese mismo año, Hilfiger adquirió un penthouse dúplex en el Hotel Plaza por $25,5 millones. Gestos visibles de una etapa personal más ordenada tras años de inestabilidad. Aún así, el balance de ese periodo seguía siendo complejo. El éxito había sido real y medible, pero había exigido concesiones constantes, tanto en el control creativo como en la vida privada. La marca seguía en pie, e incluso creciendo en algunos mercados. Pero el hombre que la había fundado ya no miraba el negocio con la misma ligereza con la que, décadas atrás, se había atrevido a desafiar a sus ídolos desde un cartel en Times Square. Cuando la década cambiaba, Tommy Hilfiger volvió a ocupar el centro del escenario, esta vez desde un lugar distinto. En 2009, su vida personal volvió a reconfigurarse con el nacimiento de un hijo junto a Dee Oklepo. En paralelo, la empresa alcanzaba cifras que parecían confirmar una recuperación definitiva. Ese mismo año, recibió el premio de apoyo de la UNESCO, abrió la tienda insignia global de la Quinta Avenida, la más grande de la marca en el mundo, y generó ingresos globales por $4.700 millones. Desde fuera, el relato volvía a ser el de una marca consolidada, disciplinada y rentable. Sin embargo, esa estabilidad era el resultado de un cambio más profundo que estaba a punto de formalizarse. En 2010, PVH Corp adquirió Tommy Hilfiger en una operación valorada en $3.000 millones, estructurada como una combinación de efectivo y acciones. En ese momento, PVH era uno de los mayores grupos de moda de Estados Unidos, con más de 130 años de historia, propietario de marcas como Calvin Klein y con una extensa red global de licencias, distribución y manufactura. La compra casi duplicó la valoración fijada en 2006, cuando la empresa había sido retirada de bolsa por Apax Partners, confirmando que el activo había ganado peso y estabilidad bajo gestión privada. Mientras seguimos descubriendo el impacto de Tommy Hilfiger, regálanos un me gusta si esta historia te resulta tan interesante como a nosotros. Ese mismo año se inauguró una tienda insignia en los Campos Elíseos de París, uno de los ejes comerciales más emblemáticos del mundo, subrayando que la marca ya no dependía únicamente del mercado estadounidense para definirse. Bajo esa nueva etapa corporativa, la marca intensificó su esfuerzo por mantenerse culturalmente relevante. Entre 2010 y 2011, lanzó la campaña Meet the Hilfigers, protagonizada por una familia preppy ficticia, presentada en situaciones exageradas y deliberadamente irónicas. En 2011, la gira Prep World llevó tiendas temporales y eventos a ciudades como París, Nueva York y Milán, un intento de transformar el marketing en experiencia directa. Ese mismo año, una tragedia volvió a dejar al descubierto las contradicciones estructurales de la industria de la moda global. 29 trabajadores murieron en un incendio en una fábrica de Bangladesh que producía prendas para la marca. Las investigaciones posteriores señalaron cableado eléctrico defectuoso y salidas de emergencia bloqueadas, 2 fallas recurrentes en un sistema de producción basado en reducir costos, acelerar tiempos y operar en entornos con controles limitados. El caso no fue un hecho aislado.
sino parte de un patrón más amplio en el país, uno de los mayores centros textiles del mundo, donde millones de trabajadores confeccionan ropa para marcas internacionales bajo presión constante de precios y plazos. Aunque la producción estaba externalizada y la fábrica no pertenecía directamente a la empresa, el incendio reforzó una pregunta incómoda que ya venía acumulándose: ¿hasta qué punto el éxito de una marca global podía separarse de las condiciones en las que se fabricaban sus productos? Aún así, el reconocimiento institucional continuó. En 2012 recibió el premio Geoffrey Beene a la trayectoria del CFDA, entregado por Anna Wintour, y las iniciativas filantrópicas se reorganizaron bajo el nombre Tommy Cares, estableciendo alianzas con organizaciones como Save the Children y World Wildlife Fund. Los años siguientes consolidaron esa dualidad entre expansión y vigilancia constante. En 2013, Hilfiger adquirió una propiedad frente al mar en Palm Beach por $34 millones y abrió una tienda insignia en West Hollywood. A finales de 2014, se anunció a Rafael Nadal como embajador global para ropa interior y sastrería, en un acuerdo valorado entre $3 y $4 millones. El lanzamiento en 2015 incluyó un torneo de tenis emergente en Bryant Park, con modelos y celebridades, una puesta en escena diseñada para asociar rendimiento físico, disciplina y elegancia moderna. Esa reinvención se volvió más explícita en 2016 con el nombramiento de Gigi Hadid como embajadora global de la línea femenina y la creación de la colección cápsula Tommy x Gigi. La iniciativa coincidió con la adopción del modelo See Now, Buy Now, que permitía a los consumidores comprar las prendas inmediatamente después del desfile. Poco después, Hilfiger volvió a quedar en el centro de la controversia al declarar públicamente que estaría dispuesto a vestir a Melania Trump tras la elección presidencial de ese mismo año. La afirmación, realizada en entrevistas, provocó reacciones inmediatas en redes sociales y llamados al boicot por parte de consumidores que asociaban la decisión con una toma de posición política. Aunque Hilfiger defendió el gesto como una muestra de respeto institucional hacia la figura de la primera dama, la polémica reforzó la percepción de una marca que, a esa altura, ya no podía separar sus decisiones creativas del clima social y político que las rodeaba. En 2017, la marca relanzó Tommy Jeans y colaboró con Betterments, una señal de apertura hacia lenguajes más experimentales. En febrero de 2018, la marca firmó una asociación estratégica plurianual con Mercedes-AMG Petronas Formula One Team como socio oficial de indumentaria, integrándose en uno de los equipos más dominantes de la Fórmula 1 moderna. Aunque las cifras exactas del acuerdo no fueron divulgadas, analistas del sector estimaron el valor del patrocinio en un rango de decenas de millones de dólares a lo largo de varios años, acorde con los acuerdos de vestimenta y branding de equipos de primer nivel en la categoría. Ese mismo año, Lewis Hamilton fue nombrado embajador global, dando origen a la colección Tommy x Lewis. A diferencia de colaboraciones anteriores, Hamilton no actuó solo como imagen, participó activamente en el proceso creativo y recibió una compensación multimillonaria, estimada por medios especializados entre 5 y 10 millones de dólares por año, además de participación en ventas y visibilidad global. La alianza buscaba algo más que presencia en pista. Conectaba a la marca con valores de alto rendimiento, diversidad e influencia cultural, y funcionó como un intento deliberado de reposicionar a Tommy Hilfiger frente a una audiencia más joven y global, utilizando la Fórmula 1 no solo como deporte, sino como plataforma cultural y comercial. Ese enfoque alcanzó un punto especialmente visible en 2019 con la colaboración Tommy x Zendaya, desarrollada junto a Zendaya, entonces una de las figuras culturales más influyentes de su generación. La colección se presentó en 2 desfiles clave, uno en París, durante la Semana de la Moda, y otro en el Apollo Theater, un espacio cargado de significado histórico para la cultura afroamericana.
Ambos shows se inspiraron en la estética disco y funk de los años 70 y destacaron por un casting deliberadamente inclusivo, con modelos de distintas edades, tallas y orígenes raciales, rompiendo con los estándares tradicionales de la industria. A diferencia de muchas colaboraciones de lujo, la estrategia comercial fue explícita. Todas las prendas se fijaron por debajo de los $500, reforzando la idea de lujo accesible y permitiendo una distribución global inmediata bajo el formato See Now, Buy Now. El resultado fue una fuerte repercusión mediática y comercial, consolidando la colaboración como una de las más exitosas de la marca en la década. Ese mismo año, Hilfiger vendió el penthouse dúplex del Hotel Plaza por $31,25 millones, tras haberlo adquirido en 2008 por $25,5 millones, obteniendo una ganancia cercana a $6 millones, un gesto que simbolizaba ajustes personales paralelos a los estratégicos. A partir de 2020, la sostenibilidad pasó de ser un componente discursivo a un eje operativo. La colección Tommy X Lewis, presentada en la Tate Modern, utilizó en su mayoría materiales sostenibles, y el programa People's Place se lanzó para apoyar la diversidad en las industrias creativas. Ese año, la marca fue clasificada como la 75ª más valiosa del mundo, mientras Martin Hagman asumía como CEO, marcando otra etapa de ajuste interno. Durante la década siguiente, la marca experimentó una expansión sostenida bajo la propiedad de PVH Corp. En 2010, cuando PVH adquirió la compañía, las ventas globales de Tommy Hilfiger se situaban en torno a $4.000 millones anuales. Para 2022, las ventas minoristas globales de la marca alcanzaron aproximadamente $9.100 millones, más del doble en poco más de una década, lo que representa un crecimiento superior al 120%. Sin embargo, los cuestionamientos no desaparecieron. En 2021, el cierre de la fábrica Val-d'Or en Haití dejó a más de 1.100 trabajadores que producían prendas para la marca sin recibir indemnizaciones ni pensiones completas, según denunciaron sindicatos y organizaciones laborales internacionales. El caso volvió a poner el foco en la responsabilidad de las marcas globales frente a sus proveedores, incluso cuando la producción es externalizada. En los años siguientes, surgieron nuevas investigaciones y acuerdos compensatorios ligados al uso de mano de obra migrante en la cadena de suministro. Entre 2022 y 2023, PVH Corp pagó más de 400.000 libras esterlinas en compensaciones a trabajadores migrantes en Mauricio, tras una investigación independiente coordinada por organizaciones de derechos laborales. El caso se centró en fábricas proveedoras que empleaban trabajadores provenientes principalmente de Bangladesh y la India, quienes habían sido reclutados mediante intermediarios. La investigación concluyó que muchos de ellos habían sido obligados a pagar cuotas ilegales de contratación, que en algunos casos superaban varios meses de salario, lo que los empujaba a situaciones de endeudamiento forzado antes incluso de comenzar a trabajar. También se documentaron prácticas de intimidación, retención de documentos y restricciones para abandonar el empleo. Aunque PVH no operaba directamente las fábricas, aceptó financiar el proceso de compensación como parte de un enfoque de responsabilidad del comprador, reconociendo que los abusos ocurrieron dentro de su cadena de suministro. El acuerdo incluyó el reembolso de las cuotas cobradas ilegalmente y compromisos para reforzar los controles de reclutamiento ético en sus proveedores, en línea con estándares internacionales que prohíben trasladar costos de contratación a los trabajadores. En 2023, auditorías independientes e investigaciones periodísticas volvieron a señalar violaciones laborales en fábricas proveedoras ubicadas en Etiopía, integradas en la cadena de suministro de la marca. Los informes documentaron horas extra no remuneradas, trato verbal abusivo por parte de supervisores y prácticas disciplinarias irregulares,
entre ellas multas económicas impuestas a trabajadores por abandonar su puesto para beber agua durante la jornada laboral. Las fábricas analizadas se encontraban principalmente en parques industriales creados en la última década como parte de la estrategia del país para atraer inversión extranjera en manufactura textil, ofreciendo salarios muy bajos, incentivos fiscales y regulaciones laborales flexibles. Según los reportes, los trabajadores, en su mayoría mujeres jóvenes, recibían salarios mensuales que en algunos casos no cubrían el costo básico de alimentación, lo que hacía especialmente sensible cualquier deducción arbitraria. Aunque la empresa afirmó haber iniciado procesos de corrección con los proveedores implicados, los hallazgos reforzaron una crítica recurrente. Incluso en entornos diseñados para cumplir estándares internacionales, la presión por reducir costos y cumplir plazos seguía traduciéndose en prácticas que vulneraban derechos básicos. Así, mientras la marca consolidaba su crecimiento global y su posición comercial, el debate sobre las condiciones reales de producción seguía acompañando su expansión, recordando que el éxito financiero no eliminaba las tensiones estructurales del sistema en el que operaba. Aún así, la relevancia cultural de la marca continuó adaptándose a nuevos territorios. En 2022, Tommy Hilfiger presentó una colección dentro del metaverso durante la Semana de la Moda de Nueva York, combinando un desfile físico con una experiencia digital interactiva. El proyecto permitió a los usuarios asistir virtualmente al evento, explorar versiones tridimensionales de las prendas y adquirir tanto artículos físicos como wearables digitales. Ese mismo año, la marca lanzó Tommy Play dentro de Roblox, una experiencia virtual permanente que incluía minijuegos, misiones sociales y una tienda digital donde los usuarios podían vestir a sus avatares con prendas Tommy Hilfiger. La iniciativa estaba dirigida a una audiencia joven, en muchos casos menor de 25 años, y formaba parte de una estrategia más amplia para construir afinidad temprana con consumidores que aún no participan plenamente del mercado tradicional de la moda. En 2023, los ingresos globales se mantuvieron en torno a los 9.100 millones. Sin embargo, el contexto global volvió a introducir tensiones externas. En 2024, el Ministerio de Comercio de China inició una investigación regulatoria formal contra PVH Corp, propietaria de Tommy Hilfiger, después de que el grupo confirmara públicamente que no utilizaría algodón procedente de Xinjiang. La región de Xinjiang llevaba años siendo señalada por gobiernos de Estados Unidos y Europa, por organismos de Naciones Unidas y por organizaciones de derechos humanos debido a denuncias de trabajo forzado, especialmente contra la población uigur, una minoría musulmana que vive en esa zona de China. Diversos informes describieron sistemas en los que miles de personas habrían sido obligadas a trabajar bajo control del Estado, incluidos programas que vinculaban centros de detención con actividades productivas como la cosecha y el procesamiento de algodón. Frente a estas denuncias, algunos países aprobaron leyes concretas. En 2021, Estados Unidos puso en marcha la Uyghur Forced Labor Prevention Act, una norma que parte de una regla clara. Cualquier producto hecho en Xinjiang se considera sospechoso de haber sido fabricado con trabajo forzado, a menos que la empresa pueda demostrar lo contrario con pruebas muy detalladas. En la práctica, esto obligó a muchas compañías internacionales a dejar de usar algodón de esa región, porque demostrar su origen limpio resultaba extremadamente complejo. Desde la perspectiva de PVH, la decisión no fue solo moral, sino también legal y comercial. Cumplir con estas leyes significaba protegerse de sanciones y bloqueos en mercados como Estados Unidos y Europa. Desde la óptica de las autoridades chinas, en cambio, la postura fue interpretada como una discriminación injustificada contra proveedores locales, lo que activó investigaciones por supuestas prácticas comerciales discriminatorias hacia empresas o regiones chinas. La investigación colocó a la marca en una posición delicada dentro de uno de sus mercados más relevantes.
China representaba no solo un importante volumen de ventas, sino también un eslabón clave en producción, logística y crecimiento futuro. Para 2024, con más de 2.000 tiendas en 100 países y un valor de marca sostenido, la historia ya no podía contarse como un simple ascenso. Tommy Hilfiger había dejado de ser únicamente un diseñador para convertirse en una institución, una que avanzaba sabiendo que cada paso estaba acompañado por la memoria de sus caídas anteriores. La reinvención había funcionado, pero nunca fue gratuita. Cada expansión exigió concesiones, y cada corrección llegó después de una crisis visible. Así como Tommy tuvo que evolucionar para construir algo que resistiera el tiempo, tú también puedes formar parte de estas historias suscribiéndote, dando like y compartiendo este video para que llegue a más personas. Gracias por tu apoyo.